Amada iglesia del Señor, feliz noche, feliz sábado para todos. Qué gusto estar en esta oportunidad nuevamente compartiendo con ustedes en un día tan especial. Y ver caras que en estas 2 noches no vimos, pero nos sentimos muy contentos que nos acompañen porque vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros aquí, así que todo eso lo estamos haciendo, sí, para los jóvenes, por supuesto que sí. Y la iglesia siempre tiene en su mente, siempre está planificando actividades juveniles para que los muchachos, las muchachas se integren y sientan verdaderamente que dentro de la iglesia se puede divertir, se puede hacer cosas diferentes y se puede pasar muy bien, sobre todo se puede crecer en el Señor. Así que todo esto lo estamos haciendo para ustedes, muchachos, pero también lo estamos aprovechando los adultos, ¿verdad que sí? Dios nos ha estado hablando durante estas noches. Gracias al pastor también por la invitación. Tania, que fue la que nos dio la oportunidad de estar por acá. Yo sé que todos los que estamos aquí de alguna manera tenemos una situación particular que de pronto tal vez nos está robando la paz, la tranquilidad, tal vez alguna situación económica, tal vez una situación familiar, posiblemente tal vez una situación en una relación de pareja, puede ser tal vez hasta una enfermedad, una noticia médica que tal vez lo cambia todo, ¿no? Y una rutina que de pronto tal vez el doctor nos dice, hay un examen ahí que lo veo un poco sospechoso y necesito darle como más seguimiento, y eso nos puede cambiar el panorama de la vida. Y lo dijimos hace unos días atrás, ¿verdad? La vida es así y la vida está llena de un montón de situaciones. En el año 1920, la Universidad de Harvard hizo un experimento. Yo cuando cuento esos experimentos, mi esposa siempre me dice, otra vez va con los ratones. Bueno, usualmente siempre lo hacen con ratones. Hicieron un experimento, el doctor Kurt, que era el que estaba liderando, Richard, estaba liderando la investigación allá en la Universidad de Harvard en el año 1920. Tomaron unos ratones y los pusieron como una especie de tina de agua, oigan, una tina de agua, y los pusieron los ratoncitos ahí a nadar. Lo que querían saber era cuánto tiempo duraba un ratón intentando nadar. Y entonces pusieron el primer ratón allí y se dieron cuenta, ¿verdad? Tomando el tiempo, se dieron cuenta que a los 15 minutos específicamente, el ratón dijo, no, ya no puedo más. Posiblemente se pensaba, ya no puedo más, ya no resisto estar nadando. Y decidió, ¿saben qué? Dejarse ahogar. Pero en ese momento que el ratón estaba a punto de ahogarse, ¿saben qué pasó? Llegó el investigador, lo tomó, lo sacó de allí, lo secó, lo puso un tiempo a descansar y luego volvieron a intentar nuevamente con el mismo ratón para conocer cuánto era nuevamente el tiempo que iba a durar el ratón allí. ¿Saben ustedes cuánto tiempo duró el ratón? ¿Alguien puede calcular por ahí más o menos? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿Media hora? 5 minutos. ¿Saben cuánto duró el ratón en esa oportunidad? 40 horas. ¿Se imaginan ustedes? 40 horas. Conclusión de la investigación. Los investigadores decían que posiblemente los ratones duraban tanto tiempo ahí porque ellos interpretaban que había alguien que iba a sacarlos y los iba a salvar. ¿No es eso interesante? ¿Y no es eso una experiencia que nosotros como seres humanos deberíamos de entender? En el momento de adversidad, ¿quién es el que nos levanta? En el momento cuando nosotros lo vemos todo ya sin esperanza y volvemos a ver hacia arriba y decimos ya no hay por dónde salir, ya esta situación económica ya no tengo cómo resolverla, ya he intentado todo, ya esta enfermedad degenerativa de mi familia, de mi familiar, ya la está acabando, ya no hay nada que hacer. Y es en ese momento donde Dios nos levanta. Es en ese momento, joven, cuando tal vez no nos sentimos comprendidos. ¿Saben ustedes que hay 2 momentos en la vida del ser humano donde se experimenta la mayor soledad? Uno es en la juventud, en la adolescencia, y el otro es en adultez mayor. Son los 2 momentos de la vida donde la gente experimenta más soledad, a pesar de que los muchachos están acompañados y hay un grupo de amigos que están ahí constantemente.
donde tiene más amigos que uno. Por supuesto que muchas veces son amigos virtuales, pero es donde la soledad más afecta a una persona. Por eso en esta noche, antes de iniciar, yo quiero orar. Yo quiero pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a entender que Él tiene el control de nuestras vidas. Él siempre ha tenido el control. Dios nunca ha perdido el control de la situación. Y tenemos que actuar y vivir bajo esa realidad. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora por tanto amor. Señor, que tu misericordia, Señor, nos alcance nuevamente en esta hora. Gracias, Padre, porque tú nos hablas. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Padre, porque constantemente nos llamas por nuestro nombre, Señor. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra indiferencia, tu amor permanece allí. Dios, tú nos conoces. Tú conoces si hay aflicción en el corazón de alguna persona que está aquí, Señor. Tú lo conoces, Padre. Pero queremos pedirte que en el nombre de Jesús te manifiestes poderosamente en la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Toma el control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, Señor, y que en esta hora podamos disfrutar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. 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 El título de este seminario se llama El rompecabezas de la vida. Hemos estado hablando de algunas piezas muy importantes y habíamos hecho una analogía, ¿verdad? Habíamos hecho como incluso hasta un tema histórico de dónde había surgido el rompecabezas, ¿lo recuerdan? Y estamos hablando un poco acerca de que en la vida se necesitan poner en orden ciertas piezas que son muy importantes. Y aquí hemos estado compartiendo algunas piezas que son esenciales no solo en la adolescencia, sino en la vida. La primera pieza, ¿cuál fue? Prioridades, ¿verdad? Levantaron la mano casi todos. Bueno, me alegro que lo recuerdan. Hablamos de prioridades y qué importante es aprender a priorizar. Porque cuando aprendemos a priorizar, que de plano, algún día podremos hablar de eso, del tema de las prioridades, ¿verdad? Cómo elaborar prioridades, porque a veces el hecho de que no tenemos claro qué es lo urgente, lo importante, eso nos desfocaliza. Número 1, prioridades. Número 2, ¿de qué hablamos? De integridad. Y ayer hablamos de que qué importante es vestirse de integridad. Ser una persona íntegro. ¿Sabe qué significa integridad? Íntegro significa de una sola pieza. Íntegro, es una pieza íntegra. ¿Ok? Es íntegra. Una persona sincera, una persona íntegra es prácticamente lo mismo. Y hoy vamos a hablar de qué. ¿Cuál es la tercera pieza? La tercera pieza, ¿de acuerdan? Saquen el papel. ¿Ah? No, de fidelidad. Tiene que ver mucho con la integridad. Hoy vamos a ver una vida con propósito. Hoy vamos a hablar acerca del propósito. Y déjame poner una pequeña ilustración. En un libro leía en una oportunidad que un hombre, que era un hombre ejecutivo, un hombre muy importante, un hombre que siempre estaba en el mundo de los negocios, este hombre iba a cerrar el negocio de su vida. Era un hombre empresario, ¿verdad? Esos empresarios que siempre están ahí en su oficina y están pendientes de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Ese día, ¿verdad? Estaba planificado para ser el día más exitoso de venta de la historia de su empresa. Así que ese hombre, ¿verdad? Se levantó temprano de su casa y se corrió tanto, ¿verdad? Que ni siquiera le dio tiempo hasta ni de desayunar. Llegó a la oficina y como de costumbre, siempre que llegaba a la oficina se sentaba, le decía a su asistente que por favor le llevara un café. Él tomaba café. Y entonces le dijo al asistente, por favor, ¿me puedes traer un café? La asistente siempre le llevaba el café con todo su esplenda o su azúcar o todo lo que tomaba él, ¿verdad? Y resulta que se lo pone allí. El hombre en ese momento suena el teléfono. Era la llamada que estaba esperando, pero no era un teléfono inalámbrico, ¿verdad? Los que usamos ahora. Eran de aquellos teléfonos que tenían un cablecito y que estaban conectados ahí a su escritorio, de tal forma que el hombre no se podía mover mucho. El hombre se percató de que allí estaba el cafecito, estaba el azúcar, pero no había una cuchara. Entonces el hombre comienza a ver alrededor, ¿ay, qué hace? Tenía ganas de tomarse su café, pero no tenía azúcar ahí y no se había acostumbrado a tomar café sin azúcar, no le gustaba.
A ver, primera pregunta que del autor del libro es, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Ah? Si ustedes estuvieran en esa situación, no, Hugo, yo no tomo café, no importa, ¿qué hubieran hecho ustedes? No es el tema del café, es, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Estaban en el teléfono, estaba a punto de atender la llamada ahí, conversando con ese cliente que tanto estaba esperando, estaba ahí el café y él tenía ganas de tomar café. ¿Qué harían ustedes? Entonces el teléfono le dice al señor, espere un momento, ¿verdad? Voy a tomar café. Atiende la llamada, deja el café ahí, pero él quería tomarse el café. Vuelve a ver hacia el lado y vio algo. ¿Saben qué vio? Un lápiz. Allí había un lápiz. Así que el hombre, ¿verdad? No fue con el dedo como algunos de ustedes, yo meto el dedo, no, no. Él agarró un lápiz y comenzó a darle vuelta al café, el azúcar, ¿no? Con el café. Pregunta, otra pregunta que hace el autor del libro. ¿El lápiz fue funcional, sí o no? ¿Sí o no? ¿El lápiz fue creado para ese propósito? No, ¿verdad que no? No es lo mismo ser funcional que cumplir un propósito real. Y todos en la vida tenemos un propósito. De hecho, me gustó mucho una frase que escuché hace algún tiempo de Oprah Winfrey que decía, todos nacemos con un propósito, descubrirlo y vivirlo es nuestra mayor misión. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida. Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad como familia de visitar el Museo del Holocausto. No sé si ustedes lo han visitado allá en Washington, D.C. Estuvimos allí y cuando usted entra a ese lugar, a ese Museo del Holocausto, ahorita les explico a los jóvenes tal vez que no sepan qué es eso. Es aquel museo que representa todo lo que pasó allá con aquella situación que se dieron con los judíos, donde los comenzaron a exterminar, los comenzaron a matar, con Adolfo Hitler, ¿verdad? Los nazis que comenzaron a hacer esa masacre de seres humanos. Cuando nosotros llegamos allí, a ese lugar, cuando usted entra a ese lugar como que se siente hay una sensación diferente, mucho respeto, como mucha reflexión. Y en ese lugar hay cubículos, hay salones específicamente donde están exhibiendo ciertas cosas de ese tiempo. Por ejemplo, tenían allí el traje que utilizaban los prisioneros, ¿verdad? Que estaban allí. Habían fotos de los prisioneros donde usted podía verlos, aquellos hombres, ¿verdad? En condiciones de mucha tristeza, de mucha necesidad, desnutridos prácticamente. Y cuando uno comienza a pasar por ahí se da cuenta de tantas cosas. Hay un lugar donde le enseñan a uno cómo era que estos nazis habían construido un lugar donde era como una cámara de gas, donde comenzaban a pasar la gente por allí y entonces había una gran cantidad de personas, lo metían como entrar por la puerta aquí de la iglesia y de pronto entonces comenzaban a soltar el gas que los iba a aniquilar, que los iba a matar. ¿Se imaginan ustedes qué triste? Todo eso se veía ahí en ese museo. Pero a mí lo que más me impresionó fue que ahí había un hombre mayor, un judío, que él estaba contando la historia de cómo él, siendo pequeño, ¿verdad? Experimentó todo esto y contando su historia personal. Incluso ahí él es autor de un libro que se relaciona con esto. Y allí dentro de todas las personas que estaban allí, sobrevivientes y gente famosa que estuvo allí en esos campos de concentración, había un hombre que tal vez ustedes han escuchado en algún momento, Viktor Frankl, psiquiatra, psicólogo, y estuvo ahí en ese campo. Dice que él en su libro El hombre en busca de sentido, él comienza a hablar, a hacer una reseña de cómo llegó él ahí. Dice que él ya era un médico reconocido. Y cuando se comenzó a dar la noticia de que estaban llevando prisioneros a la gente, él pensaba que eso para él no era una amenaza. Él tenía la oportunidad de irse, pero ahí no podía irse porque ahí estaba su papá. Él vivía con su papá, con su esposa, con su mamá. Y entonces él dice que ya en algún momento ya no pudo salir de ese lugar. Decidió quedarse allí. Y cuando decidió quedarse ahí, dice que llegaron los soldados nazis y los tomaron como familia. Y a partir de ahí, él en su libro dice, nunca más
volví a ver a mis padres, nunca más. En ese momento, cuando me tomaron a mí también, me separaron de mi esposa y nunca más volví a ver a mi esposa. Nunca más supe qué iban a hacer con ella. Nos dimos cuenta que había un hombre que le llamaban el capo, que ponía a todos los hombres en fila. Y este hombre, el capo, que era uno de los encargados, unos nazis, un soldado, ponía a todos en fila. Y él señalaba a unos y decía, a la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda. Solamente hacía este movimiento. Ellos, los que estaban haciendo fila, no sabían qué era lo que estaba pasando. Lo que estaba ocurriendo allí era que ese hombre con ese dedo, era el que tenía el poder de decir, usted va a vivir, usted va a morir. Y estaba haciendo una preselección de personas que iban a utilizar en trabajos forzosos, forzados, allá afuera. Y él comienza a contar ahí lo desesperante que era vivir en esas condiciones, con frío, sin abrigo. Dice que los ponían a paliar, a limpiar la nieve, descalzos, no tenían zapatos. ¿Se imaginan ustedes qué triste? Dice que lo que comía solamente era un pedazo de pan, les daban un pedazo de pan, una ración de pan. Y entonces él dice que él la guardaba y se la iba comiendo poco a poco. Y él escribe en su libro, lo más triste era que ellos esperaban que alguien muriera para coger las cosas, los zapatos o algún abrigo, para poder ellos cubrirse. Y él decía, llegaba a una conclusión, él decía, yo estoy aquí y yo veo que hay mucha gente que está pasando lo que yo estoy pasando. Y él veía como muchos de sus amigos, conocidos, muchos hombres se quitaban la vida porque decían, yo prefiero morir que seguir en esa situación. Y él llegó a preguntar y él decía, ¿cuál es la diferencia entre esas personas y entre mi persona? ¿Por qué ellos quieren quitarse la vida? ¿Por qué ellos no quieren seguir viviendo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que yo pienso? Que yo quiero salir de aquí, que yo quiero vivir, que yo quiero seguir existiendo. Y él entendió que lo que los demás le faltaban, carecían, era de propósito de vida. Por eso este hombre comienza a escribir este libro, fue el autor de ese libro, El hombre en busca de propósito. Porque todos nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito de vida. Hay un pensamiento anónimo que dice que el propósito es la brújula que da dirección y sentido a cada paso que damos. Es el propósito. Y Dios tiene un plan y un propósito en la vida de todos los que estamos aquí. Hoy vamos a conocer en la Biblia la historia de un hombre. Yo quiero invitarle para que usted busque conmigo en su Biblia el libro de Jueces. Allí vamos a explorar la vida de un joven que venía a cumplir un propósito. El libro de Jueces, el capítulo 13, nos habla acerca de este hombre. Noten ustedes cómo comienza el capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Noten ustedes cómo comienza la historia del capítulo 13. 7 veces menciona lo mismo en el libro de Jueces. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El corazón de los hijos de Israel estaba en pos de otros dioses. Se habían alejado de su Dios. Y por eso el texto bíblico aquí dice que Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? 40 años, sufriendo la opresión de los filisteos por desobediencia. Miren lo que pasa en la vida del ser humano cuando se aparta de Dios. Miren lo que pasa en la vida del ser humano cuando queremos vivir bajo nuestros propios principios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la sociedad? La gente quiere vivir de acuerdo a sus propios principios. La gente hoy quiere vivir de acuerdo si se siente bien, no importa. Porque lo importante es cómo se siente la persona, no lo que es, sino cómo se siente. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Vivimos muchas veces bajo nuestros propios principios.
Y el pueblo de Dios se había alejado. Y mañana vamos a profundizar en ese concepto de cómo aquel pueblo de Dios se iba alejando de manera paulatina. El capítulo 13, versículo 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, y nunca había dado a luz. Paremos aquí. Aquí nos habla acerca de dos personajes, de Manoa y de su esposa. La Biblia no menciona cómo se llama la esposa, habla de Manoa. Aquí hay una familia. Esta familia posiblemente quería tener un hijo. Muchos padres, ¿verdad? Muchos padres siempre intentamos construir un hogar y queremos en algún momento tener hijos, ¿verdad? Algunos muchachos dicen, yo quiero tener 3, yo quiero tener 2 hijos. Algunos dicen, yo la verdad es que no quiero, con un perrito me conformo. Pero esta pareja que estaba aquí, sí querían tener un hijo. Y Dios, que conoce el corazón del ser humano, Dios que conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Dios quería honrar a aquella familia. Así que Dios, dice la palabra del Señor, que el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Jesús, se le aparece a aquella mujer y comienza a hablar con aquella mujer y le dice, mire, usted va a tener un hijo. Este hijo iba a cumplir un propósito en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Este joven, este niño, iba a ser uno de los libertadores de aquel pueblo. Iba a ser el que representaba la liberación de los filisteos. Iba a ser un líder, iba a ser un juez en el pueblo de Dios. Así que Dios le dice, bueno, pero este niño va a ser un niño especial. Va a ser un niño separado. Va a ser un niño que va a vivir bajo ciertas condiciones. Así como también lo hizo Samuel. Iba a ser un nazareo. Iba a ser una persona diferente, una persona especial. Y el ángel de Jehová, Jesús, comienza a hablar con aquella mujer y le dice, mire, usted no debe de apartarse de tomar bebidas alcohólicas, vinagre e incluso comidas inmundas. ¿Por qué lo decía? Porque por supuesto que el pueblo de Dios estaba viviendo y practicando esas cosas. Así que entonces Dios le dice a aquella mujer que aquel niño iba a vivir de una manera distinta. Cuando hablaba acerca del nazareo, eso era un voto que podía ser para toda la vida. En algunos casos se lo puede leer también el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, donde habla acerca de eso. Podía ser un voto para toda la vida, pero también podía ser un voto por un tiempo determinado. Aquí estaba hablando acerca de que iba a ser un voto de por vida. Y algunas condiciones requerían vivir bajo ese voto. Número 1, Jesús le dijo a aquella señora que ese joven no iba a cortarse nunca su cabello. Número 2, que ese joven nunca iba a tomar vino ni nada del fruto de la vid, ¿verdad? No podía tomar, no podía contaminarse con eso. Iba a ser una persona especial, separada para un servicio. Noten ustedes, Sansón iba a nacer como cada uno de los que estamos aquí con un propósito. Y el propósito era un propósito claro. Este hombre iba a ser un líder. Este hombre iba a hacer la diferencia. Este hombre iba a ser distinto. Por eso se tiene que entender que el plan y el propósito de Dios en su vida es hacerlo usted diferente. Usted joven tiene que ser distinto en el colegio. Debe de ser distinto en la escuela. Debe ser distinto donde usted vaya. Usted adulto también debe comportarse de una manera diferente, distinta. Debemos ser luz. Debemos ser la sal. Debemos dar testimonio. La gente debe ver en nosotros algo distinto, algo diferente. Hey, ¿por qué este muchacho no viene a trabajar un sábado? ¿Por qué esta persona habla así? ¿Por qué esta persona su lenguaje es distinto? ¿Por qué esta persona cuando entra saluda y dice buenos días, aunque no me respondan? ¿Qué es la diferencia? Sansón iba a ser una persona distinta, iba a ser separado. Pero ¿qué pasó en la vida de Sansón? Dice la palabra del Señor que Sansón comenzó a crecer y Dios estaba con él. Usted puede leer la historia a partir del capítulo 13 en adelante. Y la mujer dio a luz un hijo
y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Qué hermoso, ¿no? Comenzó a crecer con la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó con la vida de este joven? Cuando Sansón comenzó a crecer, obviamente, lo hablamos ayer, en el tiempo de cambio de la adolescencia, ya Sansón comenzó a posiblemente a pensar y a sentir de una manera distinta. Y el capítulo 14 dice que en algún momento fue a un lugar que se llamaba Timnat y vio allí una mujer, pero una mujer que no era del pueblo de Dios, era una filistea, una mujer del pueblo enemigo. Y entonces aquella mujer se quedó mirando a aquella mujer, que posiblemente era muy hermosa, y llegó donde sus padres y le dijo: yo quiero esa mujer, quiero casarme con esa mujer. Sus padres le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si aquí dentro del pueblo de Dios ¿no has visto alguna mujer? No, yo quiero esa es la que me gusta. Qué triste es el comportamiento del ser humano. Nuestra tendencia siempre es estar siempre en rebeldía, ¿no? De hacer lo contrario, de muchas veces de hacer no solamente lo que queremos hacer, sino lo que no nos conviene hacer. Y allí estaba Sansón, viendo a aquella mujer. Sus padres, obviamente, en algún momento, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero posiblemente sus padres, que ya lo habían educado, posiblemente se sentaban y decían: pero Sansón, ¿cómo es posible? Cuando usted lo hace con sus hijos, ¿verdad? Pero si usted viene a la iglesia, pero si usted desde pequeñito viene y ha aprendido a hacer los cantitos aquí en la iglesia. No, ese muchacho a usted no le conviene, mi amor. Mire, ese ni siquiera, y no, vea cómo se comporta, vea cómo viste. Le dice usted: mi amor, ese es el pretendiente suyo. No, mi amor, ese no es para usted. Posiblemente tal vez usted en algún momento lo ha hecho con sus hijos. Pero Sansón decidió seguir los deseos de su corazón. No supo controlar el impulso. No supo decir: hey, eso no me conviene, eso no es para mí. La palabra del Señor dice que a partir de allí Sansón comenzó a meterse en un montón de problemas y situaciones, y cada vez eso hacía que se iba alejando más de la voluntad de Dios. Y no solamente con esa mujer. El texto, la palabra del Señor también cuenta que pronto también Sansón se metió con una prostituta y también ahí se contaminó, y después se casó también, tuvo otro amorío con otra persona, con otra filistea, Dalila, ¿lo recuerdan? ¿Y qué pasó con eso? Todos conocemos la historia de aquel joven, de Sansón. ¿Qué pasó en la vida de Sansón? Muy triste la vida de Sansón, porque Sansón perdió de vista el propósito que Dios tenía con él. ¿Cómo murió Sansón? ¿Qué pasó en la vida de Sansón? Recuerdan que cuando él reveló el secreto de su fuerza, de su poder, que no tenía que ver con el pelo o con el cabello, tenía que ver con la obediencia, porque él tenía que obedecer a Dios, porque era el pacto que él tenía con Dios de fidelidad, y lo deshonró, y el Espíritu de Dios se alejó de él por desobediente. Porque cuando el ser humano persiste en la desobediencia, Dios no puede intervenir. Cuando nosotros no le permitimos, Él no puede intervenir. Dios quiere, pero nosotros a veces lo limitamos y queremos vivir y queremos estar en lugares que quizás deshonran al Señor. La palabra del Señor dice que cuando Sansón le reveló el secreto a Dalila, lo tomaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron prisionero, ¿lo recuerdan? ¿Se imaginan ustedes qué humillación, qué dolor, qué tristeza? Le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, lo amarraron como un esclavo. Y allí estaba Sansón, aquel joven que en algún momento había sido seleccionado, apartado para cumplir un propósito. Se alejó de Dios. Pero el texto bíblico dice que aún así, Sansón allí, humillado, estaba en un lugar donde había más de 3,000 personas allí, una gran cantidad de filisteos allí, de líderes allí, que llegaron a verlo, a humillarlo. Estaba allí, dice que él le dijo a uno de los guardas que le permitiera estar ahí, cerca de los postes. ¿Lo recuerdan la historia? Y dice que comenzó a orar, dice el texto bíblico, comenzó a orar, comenzó a pedir. Y el Espíritu de Dios nuevamente llegó allí.
y Sansón botó aquellas bases y todo aquel edificio cayó. Sansón murió, pero murieron una gran cantidad de personas, más dice la Biblia, que los que él había matado en vida. Pero por supuesto que ese no era el plan de Dios era otro. Y aquí es donde tenemos que entender claro, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Tenemos claro nuestro propósito? ¿Tiene usted claro su propósito, joven? ¿Para qué usted está aquí en la iglesia? No por qué, sino para qué. El por qué tiene que ver con el pasado, el para qué determina el presente y el futuro. El para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Estamos aquí no para perder el tiempo. Estamos aquí para crecer. Estamos aquí para ser mejores versiones de personas. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Estamos aquí para cumplir un propósito por el cual Dios nos llamó. Dios te llamó con un propósito y usted tiene que descubrirlo. Termino con esto. Cuando vivía en mi etapa de adolescencia, vivía un poco desorientado. Mi vida era una vida que no tenía sentido, no tenía propósito. No había conocido de Dios. Y por supuesto que cuando uno comenzaba a salir con sus amigos, uno por estar haciendo sentirse aceptado por sus amigos, comenzaba a practicar algunas cosas que quizás no eran convenientes para uno. Y yo recuerdo que mis amigos ya a los 15 años, 16 años comenzaron a fumar. Y entonces uno, para sentirse parte de aquel grupo también, la presión social, pruébelo, hágalo, vea que está bueno, mire que eso no pasa nada. Comencé a fumar con mis amigos. Comenzamos a los 15 años a fumar. 17 años ya estábamos tomando, ya éramos prácticamente alcohólicos. Andamos tomando, lo recuerdo, compramos alcohol y nos sentamos en una esquina y tomábamos y llegaba la madrugada y a pesar de que teníamos por ahí algunas madres que eran estrictas, no se dan cuenta de lo que estamos haciendo o eran muy permisivas en algunas cosas. Y comenzamos cada vez más a ser más intensos en lo que hacíamos. Comenzamos a crecer y ya habíamos visto que aquello ya era como un estilo de vida. Ya lo veíamos como algo natural. Ya no había algo que nos impidiera hacer lo que estábamos haciendo. Y salíamos. Y entonces comenzamos ya a meternos a bares nocturnos, ambientes nocturnos, y andamos peleando, y andamos con problemas con la policía, y un montón de situaciones complicadas. Yo recuerdo que a mis 17 años nos metimos en un problema. Comenzamos a pelear con una gente y me pusieron una demanda. Aquel señor dijo que yo me había metido a su casa, que yo me había metido a robar. Por supuesto que no era así, pero me llevaron a juicio. Recuerdo que yo sentado frente a un juez, esa sensación de que uno, 17 años, ni siquiera mayor de edad, 17 años, yo pensando, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Todavía no había conocido al Señor, pero yo sé que Dios, desde allí, ya Dios tenía un plan y un propósito para mí. Y a los 17 años, yo escuché cuando el juez me decía, Hugo Olivas, usted tiene que cumplir una condena de 3 años de prisión por este delito. Y cuando yo escuché esto, por mi cabeza pasaron tantas cosas. Fue como una síntesis muy rápida, que pasaron tantas cosas. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo me sentía desesperado en ese momento. Me pasó todo, pero así fue muy rápido. De pronto el juez dice, pero como usted no tiene antecedentes penales, le vamos a dar libertad condicional. Y yo hoy entiendo qué era lo que estaba pasando en ese momento. Tal vez ahí cuando estaba sentado yo no entendía que Dios tenía un plan para mí diferente. Dios quería sacarme de ahí para ser de bendición para muchas personas. Dios me quería sacar de ahí porque Él sabía que yo podía cumplir un plan y un propósito diferente. Me quería apartar, me estaba protegiendo. Tal vez usted no tenga que pasar eso. Tal vez usted nunca ha pasado eso.
pero tenemos que aprender a encontrar cuál es nuestro propósito. ¿Saben qué? Dios quiere poner color en nuestras vidas. Y ahora sí, termino con esto. Posiblemente hay alguien aquí que le gusta colorear, pintar, colorear, sí. Perdón porque les voy a enseñar algo. A mí me encanta colorear, me encanta pintar, pero Dios es un maestro del arte. A ver, les pregunto, a los que sepan pintar, colorear, los que les gusta el arte de colorear, ¿qué es esto? ¿Ah? Un cuaderno. Perdón que estoy aquí con eso. Un cuaderno. ¿Qué tiene? ¿Hojas qué? Blancas. Hojas en blanco. Así es la vida del ser humano. Así es la vida de ustedes jóvenes. Su vida es así. Está en blanco. Y poco a poco usted le va poniendo la historia a ese libro. Usted va escribiendo su propia historia. ¿Cierto? Todos hemos escrito nuestra propia historia. ¿Es así, no? Por supuesto que es así. A ver, usted puede hacer algo diferente. Usted puede hacer que este libro, ¿lo ven ustedes? Que tiene hojas blancas, ustedes pueden hacer la diferencia cuando ustedes comiencen a poner algo distinto. A ver si veo. Dibujos, imágenes. Pero también se puede hacer algo distinto. Porque cuando uno comienza a poner esto, ¿verdad? Dios puede poner también color en nuestras vidas. Dios es así. Uno comienza a escribir y Dios es el que pone el color. Jóvenes, encontremos el propósito para que Dios haga una obra de arte en nuestras vidas. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, jóvenes, y me gustaría que los jóvenes vengan acá un momento. Vamos a orar por esos jóvenes. Hágame una pregunta. ¿Cuál es el principio para encontrar el propósito? El propósito lo tenemos que encontrar personalmente. Cada quien tiene su propósito. Cuando nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Intenten responder a la pregunta del para qué. Por ejemplo, mientras los jóvenes pasan acá, le voy a responder con un ejemplo. Si yo les pregunto a los casados, ¿para qué ustedes están casados? Él me responde con un por qué. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ustedes están casados? ¿Para tener una familia? ¿Para qué más? ¿Para compartir? Noten ustedes que el propósito lo determina para qué. Si yo les pregunto, ¿por qué? Porque me conquistó, porque bueno, me enamoró, ¿por qué era tan romántico? ¿Por qué era tan romántica? Eso tiene que, ¿por qué? Por eso decía, el por qué tiene que ver con el pasado. ¿El para qué? Determina el futuro, determina el presente y el futuro. ¿Para qué ustedes son papás? ¿Para qué? Para educar. Eso es propósito. Para cuidar. Eso tiene que ver con propósito. ¿Para qué? Da propósito. El para qué. ¿Para qué? ¿Para qué usted hace lo que hace? Yo he encontrado 3 para qué, por ejemplo. Número 1, ¿sabe para qué son los hijos? Para disfrutarlos. ¿Cierto? Los hijos son para disfrutarse. Hay que disfrutarlos, aunque no siempre se disfrutan. Y entonces, como no siempre se disfrutan, hay otro o segundo para qué. ¿Saben para qué? Para crecer. Cuando yo no disfruto mi crianza, entonces también voy a crecer. Si ustedes me dicen que ustedes disfrutan siempre su relación de pareja, ¿para qué estoy en una relación de pareja? Para disfrutarla, para disfrutar a mi esposa, pero no siempre se disfruta. Y entonces se agarra de un segundo para qué, que determina también mi propósito, para crecer. Estoy en una relación de pareja también para crecer, porque no siempre se disfruta, pero sí se crece. Y así es la vida es igual, no siempre se disfruta, pero nos trae crecimiento. Aquí tenemos algunas jóvenes. Vengan, aquí tenemos más jóvenes. Vengan todos los jóvenes, vamos a orar por ustedes. Vamos a invitar aquí también al pastor para que venga a orar por acá, por los jóvenes también.
Jóvenes, encontrar el propósito en nuestras vidas. Que ustedes encuentren cuál es su propósito en sus vidas. Que ustedes tengan claridad cuál es el propósito. ¿Para qué ustedes están aquí en la iglesia? ¿Para qué? Va a determinar su vida eterna. Así que mientras nosotros nos ponemos de pie, adultos también, invitamos, querido pastor, pase por acá. Pastor Daniel Cabezas, que nos acompañe por acá. Vamos a tener 2 oraciones. El pastor y yo vamos a estar orando aquí por esos jóvenes que están aquí. Joven, si usted no quiso venir por acá, vamos a estar orando por usted también, para que Dios ponga el querer como el hacer de su santa voluntad en su vida, para que usted encuentre el por qué o el para qué en su vida, encuentre un propósito claro y entienda que Dios tiene un plan y un propósito para usted. No caigamos en el error de Sansón. Permitámosle a Dios que Él pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas. Vamos a orar, voy a orar yo y el pastor va a terminar aquí con oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tanto amor. Señor, te queremos agradecer porque ese amor nos enseña, nos instruye, nos hace entender, Señor, que debemos vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser firmes, a ser fieles, a encontrar nuestro propósito de vida, Señor, a entender, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Ayúdanos a encontrarlo, Señor, a atesorarlo, a cuidarlo, Señor, y a vivir para eso, Señor. Permite, Señor, que nuestro mayor deseo sea estar contigo por la eternidad, Señor. Que nada nos separe, Señor. Que nada nos distraiga, oh Jesús. Que nada nos robe la posibilidad de poder estar cada vez más cerca de ti, Señor. Bendice a esos jóvenes, Padre. Tú los conoces. Tú conoces sus inquietudes, sus pensamientos, sus luchas. Tú lo conoces todo, Señor. Y queremos pedirte que en el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre, Señor, tú puedas protegerlos, puedas cuidarlos, puedas separarlos para ti, Señor. Que ellos puedan entender lo valioso que son. Que ellas puedan entender también lo importante que son para ti, oh Dios. Y a nosotros los adultos, danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder guiarles, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú siempre haces tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar en favor nuestro. Estos favores, Dios, te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.